invitados a esta tarde de Santander. Al contrario que mi homólogo del Paraninfo de la universidad, no soy mago ni nada de eso, soy periodista. Me llamo Antonio Lorenzo y trabajo en el Economista, me dedico a temas de tecnología y voy a dar paso enseguida a esta mesa. Consta de una ponencia y luego vamos a tener 2 mesas de debate. Tenemos 2 horitas por delante y lo que cuente se queda aquí, pero también se va a quedar grabado, así que luego podemos revivirlo en algún momento. Sin más, voy a dar paso a Esther Monterrubio. Esther es secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Tecnología, Educación y Talento. Adelante, Esther. Está claro, ¿verdad? Oye, pues buenas tardes a todos y todas. Desde luego, un verdadero placer estar aquí en este encuentro, en Ametic, en este entorno, en esta ciudad de Santander tan maravillosa. Y desde luego, bueno, pues en representación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y con la importancia, que lo hablábamos en la comida, que tiene la simbiosis, las sinergias entre educación y tecnología. Entonces, lo primero, agradecer a Ametic por la invitación, por la participación y así permitirme disfrutar a lo largo de la tarde, seguro que de 2 mesas que van a ser verdaderamente interesantes. Bueno, voy a hacer una broma, luego me salen fatal las bromas, ¿no? Estamos en un encuentro de tecnología, pero al final hemos llegado con esto, ¿de acuerdo? Nos habíamos ido a la biblioteca y bueno, a la antigua usanza nos han indicado y nos han traído aquí, así que, y como podéis ver, está ahí la tablet, pero el discurso, bueno, pues la ponencia sigue en papel. Pero bueno, esto es una broma porque desde luego lo que no discute nadie en este momento, la importancia de la digitalización y lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes y futuros profesionales en este ámbito tan importante. Y yo, desde luego, que como veréis, siempre le llevo mucho al terreno, como buena profesora que soy de formación profesional, a la importancia de los profesionales, los perfiles profesionales que se tienen, que necesitan ese conocimiento de base de la digitalización. Bueno, pues como os decía, yo creo que nos encontramos en un momento decisivo en un panorama económico y productivo. La digitalización es ya una realidad y las oportunidades y desafíos que plantea representan para nosotros en el ámbito educativo y sobre todo de esta formación profesional técnica. La formación profesional, una auténtica revolución, lo hablábamos antes, ¿verdad?, en el aprendizaje y de las competencias que permita en todos los sectores productivos y que en el caso de la formación profesional se ha convertido en un elemento de base para las enseñanzas de manera transversal, así como un componente propio que está ligado a la adaptación de las formaciones a las necesidades reales de los sectores productivos. Decimos que se ha convertido en un elemento transversal a través de, entre otras medidas, una medida muy importante. Hemos incorporado un módulo de digitalización aplicada. Como bien sabéis, cuando en formación profesional hablamos de módulos, decimos que es una asignatura transversal a todas las enseñanzas de formación profesional. Este módulo lo cursan todos los estudiantes de los ciclos formativos del sistema de formación profesional y tiene como finalidad el desarrollo de los conocimientos y las competencias básicas en digitalización. Nos tenemos que asegurar, y es un debe, que todos los jóvenes de España tienen ese nivel básico de digitalización para avanzar en su propia trayectoria personal y social. Desarrolla este módulo entre sus resultados de aprendizaje las aplicaciones de la inteligencia artificial en los entornos del sector productivo donde está enmarcado cada título de formación profesional, la evaluación de la importancia de los datos, así como su protección o la caracterización de las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación y la transformación, esto es muy importante, de las empresas a entornos digitales. Todo ello, por supuesto, adecuando la formación digital que precisa cada uno de estos sectores, diferenciando la incorporación en digitalización a un sector, por ejemplo, como puede ser el sector de los cuidados, de otros, como el de las tecnologías de la información, la robótica, e impulsando nuevas titulaciones adaptadas a los sectores emergentes. Vehículos híbridos y eléctricos, robótica colaborativa, fabricación adictiva, IA, Big Data, digitalización del mantenimiento industrial o fabricación inteligente.
Además, quiero referirme a otras medidas que se han desplegado para incorporar lo que es la digitalización a la formación profesional por parte del Ministerio al que represento, y además que ha contado con una importante ayuda de fondos europeos. Entre ellas, yo creo que ya seréis conocedores de lo que denominamos las aulas ATECAS. Yo creo que es un antes y un después en los centros de formación profesional. Tenemos 1.253 aulas de tecnología avanzada por todo el territorio. Estas aulas permiten desarrollar todo el proceso de digitalización en un entorno docente, y otra parte muy importante es el núcleo, el corazón para el desarrollo de trabajo por proyectos y metodologías activas en los centros de formación profesional. Así como otro elemento importante, que es la puesta en marcha de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, contamos con 66 centros repartidos en todo el Estado, distribuidos en 18 sectores productivos, que estos sectores productivos son los sectores que están pujando y están moviendo la economía en este momento. Se ha realizado a través de estos centros de excelencia un verdadero proceso de transformación digital y metodológica, cuya base principal de esta transformación ha sido la formación del profesorado y los proyectos de innovación. Pero esos proyectos de innovación no pueden ir solos, ¿de acuerdo? Los proyectos de innovación han ido ligados a red de centros de distintas comunidades autónomas. Tenemos que ir avanzando todos al mismo ritmo y siempre de la mano con las empresas del sector. En este momento Cantabria tiene 2 de ellos. Esta es la comunidad que es anfitriona nuestra, tiene un centro de excelencia en el sector agroalimentario y otro en el sector del automóvil. Y también yo creo que es importante, cuando hablamos de la formación, de la digitalización, destinada a una formación a la sociedad en general, ¿de acuerdo? Que tienen que estar, que no se pueden quedar detrás, no podemos correr el riesgo de que se queden atrás en esta revolución digital. Para prevenir dicho riesgo, desde formación profesional se han creado 1.200 aulas de capacitación digital en centros de comunidades autónomas y de entidades locales, y se ha formado a trabajadores que precisan incorporar nuevas competencias digitales para su cualificación. Hablamos en este momento de 120.000 trabajadores formados en digitalización para su propia cualificación, recualificación o necesidades de vida. Igualmente, en línea de lo que seguro será materia de debate, en los 2 paneles de esta tarde, desde la formación profesional, entendemos la formación profesional y el resto de las etapas importantes, sobre todo en las etapas tempranas, entendemos que los jóvenes han de encontrar en la tecnología un elemento facilitador para impulsar su talento, adaptado a cada etapa y a cada edad, de modo que la tecnología siempre juegue a favor de manera sostenible, muy importante, y ética, avanzando en la dirección adecuada y contribuyendo a la mejora de sus entornos. A este respecto, quiero mencionar, ¿no?, que el ministerio al que represento en los últimos años, y guiado por principios como la accesibilidad, la equidad, la calidad, el bienestar del profesorado y del alumnado, así como la ética, la seguridad y la protección de datos, hemos trabajado intensamente para prepararnos frente a los retos de la digitalización. Plantean un futuro que se redefine continuamente a través de iniciativas para la mejora de la competencia digital del sistema educativo y la formación específica en bienestar digital que han recibido docentes de todo el país. Cabe señalar 2 elementos importantes que se han trabajado recientemente desde el Ministerio de Educación. En la atención prioritaria a la ética, la seguridad y la protección de datos, una guía destaca la publicación en 2024 de las orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos, y en el año 2025 recientemente la guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. A medida que continuamos explorando las posibilidades de las nuevas herramientas digitales en el ámbito educativo y profesional, entendemos que es fundamental contar con espacios de reflexión como el que tendremos ocasión de asistir hoy aquí. Y por último, pues estoy deseando escuchar a los ponentes que nos acompañan y profundizar sobre cómo tener el mejor provecho del conjunto de tecnologías transformadoras que encontramos en nuestro tiempo, capaces de mejorar nuestra eficiencia, personalizar el aprendizaje o permitir una innovación a una escala sin precedentes.
y abordar a la vez los desafíos éticos sobre la privacidad y la seguridad, con un enfoque de mejora en la empleabilidad de los trabajadores, el acceso a la tecnología, la sostenibilidad, la formación de los más jóvenes y con un impacto positivo para el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, del Ministerio de Educación. Vamos con la primera mesa y voy a dar paso primero a moderadora para que ya presente a los ponentes. Es Mariola García Arellano, presidenta de la Comisión de Talento Digital de AMETIC. Yo creo, Mariola, que si somos disciplinados con el tiempo, lo mismo nos da posibilidad de tomar un café luego que tenemos ahí entre una mesa y otra. Así que vamos pues nada, yo agarro el guante y por el bien de todos lo hacemos de esa manera. Venga, adelante. Buenas tardes. Adiós. Pues, si os parece, yo misma, ¿no? Doy paso a... vamos a empezar por, según me han dicho, el orden de los micros. Diego Granja, por favor, que lleva más de 15 años en Samsung, desarrollando diversos roles en el área de talento y ventas. Hoy impulsa la digitalización educativa y acompaña a los centros y a los docentes para integrar la tecnología en sus en su día a día, en el aula. Como segunda ponente tenemos, por favor, a Mar Camacho, doctora en Tecnología Educativa, profesora titular de la Universidad en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Rovira i Virgili. Es exdirectora general de Innovación, Investigación y Cultura Digital en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Gracias, Mar. Bienvenida. Y por último, tenemos en la cuarta silla a Óscar Martín Centeno. Él es representando al Consejo de Directores de Centros y además es director de Centro de Educación Infantil y Primaria y Secundaria Santo Domingo en Algete. Es presidente del Consejo, como decía antes, y bueno, Óscar no solamente ha publicado varios libros, de los cuales algunos han sido premiados, sino que también ha dirigido bastantes documentales y es experto también en metodología y aplicación de la tecnología a las metodologías y en el aula. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho las presentaciones, lo primero de todo, Marc, darte las gracias, no solamente por tu presencia, sino también uy, Marc, perdona. Esther, es que me he leído mal. Esther, perdona. No, Esther, menos mal que te estaba mirando. Esther, darte las gracias por tu presencia en el día de hoy, en la jornada de hoy, y sobre todo por tus palabras. Y es que me he quedado todo el rato pensando en tus palabras, porque bueno, yo tenía preparada una introducción de esta mesa, pero las ideas fundamentales las acabamos de oír de la mano de Esther. Fijaros, desde la Comisión de Talento que yo presido, se está empujando un pacto de Estado por la transformación integral de la educación y el talento, que podríamos decir casi que es el resumen un poco de las principales ideas que acabamos de escuchar y es un poco la base de todo lo que esta tarde queremos compartir. Siempre tenemos un interés fundamental en poner en comunicación y, por tanto, integrar la educación desde el principio de la vida, la educación en la universidad y la industria. El objetivo de este pacto y el objetivo de esta comisión dentro de la AMETIC es precisamente ese, el trabajar para garantizar una formación y una educación de calidad ligada a asegurar el futuro de nuestros jóvenes y, por tanto, de nuestra economía y de nuestra sociedad. En este sentido es en el que está fundamentado el pacto y en esta tarde vamos a compartir o a escuchar y aprender de tres personas expertas, cada una de ellas desde su óptica, educación primaria y secundaria, universidad e industria, es decir, seguimos cumpliendo nuestro criterio de integrar, de esto de la digitalización, el uso de la tecnología, incluso el uso de la IA, dentro del mundo educativo. Entonces, si os parece, vamos a empezar con una pregunta para Óscar, si te parece bien. Y desde tu experiencia y
por dos lados, uno como director de centro y otro como representante del Consejo de Directores. Cuéntanos, ¿en qué medida, desde tu perspectiva y desde lo que vives, en qué medida el uso de la tecnología puede hacer avanzar la propia metodología educativa? Bueno, yo creo que precisamente esta pregunta es una de las claves esenciales. A la hora de introducir la tecnología en los centros educativos, una de las cuestiones que debemos tener siempre en cuenta es que la tecnología de por sí no va a transformar absolutamente nada de lo que tenemos en las aulas. Sin embargo, un uso metodológico adecuado de la tecnología puede transformarla y puede transformarla además de una forma muy efectiva. El hecho de que ahora mismo podamos contar con dispositivos que van a permitir que determinadas acciones, determinadas actividades que se realizaban en las aulas puedan tener una mayor comunicación, puedan llegar a un mayor número de alumnos y puedan además empezar a compartirse, trabajando en común en el desarrollo de los proyectos, hace que sean mucho más interesantes para ellos, pero sobre todo que las preparen de forma más adecuada para el futuro. Si ahora mismo solamente tenemos en los dispositivos libros digitales con PDFs enriquecidos, con unos ciertos enlaces, poco podremos avanzar. Si utilizamos los dispositivos para generar podcasting, para generar vídeo, para utilizar la IA de una forma realmente inteligente, utilizándola de la manera adecuada para obtener los resultados que necesitamos, sí que estaremos empezando a transformar la educación, que los estudiantes se conviertan en creadores, que sean capaces de utilizar la tecnología para hacer algo que no podíamos hacer sin ella, o que lo podíamos hacer pero de una forma diferente, y que ahora puede enriquecer con instrumentos de nuestro tiempo la práctica diaria que tenemos en las escuelas. Perfecto. Y desde la primaria y la secundaria nos pasamos al mundo universitario. Mar, tu visión nos vas a contar como experta en el mundo universitario y viviendo dentro de él. La inteligencia artificial, lo llevamos oyendo desde ayer y en todas las ponencias, está absolutamente cambiando la forma de hacer las cosas y el día a día. Y además en dos ámbitos, ¿no? En lo muy diferente forma de hacer las cosas a la velocidad que hacen las cosas, desde la diversidad y la velocidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, en positivo, las principales oportunidades que ofrece la IA precisamente para mejorar esos procesos de enseñanza, pero ya de cara a los universitarios, a los profesionales que están más cerca de esa salida? Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer a METIC la invitación de participar en esta mesa redonda y también agradecer que en un encuentro como este, ¿no? Un encuentro que lleva muchos años existiendo, creo que es la primera vez que hay una mesa en la que se habla de educación, así como lo estamos haciendo, desde el debate, ¿no? Desde esta aproximación también positiva al uso de una tecnología que nos está cambiando la vida a todos, una tecnología que es absolutamente disruptiva, es una tecnología que pues está realmente nos está comportando muchos retos y nos está también haciendo repensar pues todo aquello que nosotros nos planteamos, sobre todo en el mundo educativo, ¿no? Tanto sea la universidad como en otras etapas educativas o la etapa educativa no universitaria. ¿Qué nos aporta la tecnología en clave positiva? Yo también quería decir que yo lo que cuento, lo cuento desde una experiencia personal. Nosotros en el curso 21-22 ya empezamos a trabajar en la universidad con proyectos de inteligencia artificial. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, por tanto nuestros estudiantes son futuros maestros, futuras maestras, y intentamos plantear ya, intentamos avanzarnos también a lo que iba a suponer esta irrupción de esta IA, sobre todo IA generativa, que lo que nos plantea es pues poder trabajar de una manera muy diferente y también nos hace repensar muchísimos procesos como la evaluación, por ejemplo, ¿no? Los deberes, las tareas que llevamos a cabo en el aula, ¿no? Cómo la abordamos, los trabajos finales de grado, las tesis doctorales, incluso los trabajos finales de máster, que realmente pues ahora estamos siendo interpelados pues para ver cómo damos soluciones prácticas, imaginativas y muy creativas que tienen que ser a estos retos que tenemos, que por mucho que nos intente prohibir la tecnología y alejarnos de ella, ¿no? Estamos viviendo un momento de mucha regresión tecnológica, de mucho rechazo.
se están retirando las pantallas de muchos centros, o sea, hay administraciones que han decidido pues no contar con la tecnología como se estaba contando hasta ahora, y en este sentido, por otra parte, estamos viviendo en un mundo que es absolutamente digital, está todo digitalizado, y no por no tener la tecnología dentro de las aulas vamos a tener, no vamos a tenerla cerca, ¿no? Y el uso o el hecho de vivir estas prohibiciones de manera tan dura hace también que, por una parte, estamos viendo que la tecnología está avanzando de manera súper exponencial y esta ya nos está interpelando continuamente, y por otra parte estamos viviendo este momento de regresión y los dos puntos de encuentro cada vez están siendo más alejados, ¿no? Cuando nuestra misión en un mundo que es absolutamente digital, y como también es la educación que es absolutamente digital, pues no podemos permitirnos perder este tren tampoco de la IA. Y cuando me hablabas de cuáles serían alguna característica importante en clave positiva para incorporar esta inteligencia artificial, nuestras herramientas en el día a día de los diferentes contextos educativos, sobre todo destacar las inmensas posibilidades. A mí, mucha gente que me conoce sabe que yo siempre hablo en clave muy positiva, sabiendo que también hay muchos riesgos, ¿no? Y muchas amenazas, porque las hay y no vamos a negarlo, pero sobre todo las posibilidades que tienen para la hiperpersonalización del aprendizaje, por una parte, y también para la inclusión, ¿no? Para la inclusión educativa, o sea, la facilidad, la posibilidad que nos permite esta tecnología para adaptar diferentes ritmos de aprendizaje de muchísimos niños y niñas, ¿no? Que pueden estar en un mismo contexto físico y aprender de manera muy diferente, pero súper personalizada, ¿no? Apoyándose en una tecnología que les sirve de asistente, que no es dirigido por este alumno, esta alumna no es dirigido por esta tecnología, sino que es él mismo quien regula un poco el proceso de aprendizaje. Y otra gran oportunidad que nos permite, sobre todo para el diseño instruccional, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a dar clases, ya sea en cualquier nivel, es la posibilidad pues de adaptar pues todos los contenidos, ¿no? Los contenidos y sobre todo dirigirlos bien. Por otra parte, nosotros estamos liderando ahora un proyecto dirigido a los líderes educativos que tienen de otras necesidades, y en este otro contexto la inteligencia artificial lo que hace es aportar la posibilidad de poder diseñar de manera muy estratégica, de poder visionar, de poder desburocratizar, de poder tratar los documentos de manera inteligente, ¿no? Hay muchísima tecnología ahora que nos permite pues descargar quizás a los equipos directivos pues de unas tareas que les impiden pues poderse dedicar a hacer otras cosas que quizás son más importantes, como establecer la visión pedagógica del centro y ver hacia dónde y dedicarse pues a la mejora del aprendizaje, que es lo que al fin y al cabo todos perseguimos. Después ya seguiré porque sí. Me animo y... Bueno, pues mira, es fenomenal. Ya está, sí. De hecho, alguna de las cosas que has estado comentando hasta ahora, en las ponencias de estos días se hablaban también desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Es decir, también. Y aquí tenemos, precisamente hablando del mundo de la empresa y el mundo de la industria, Diego, representante de una empresa de tecnología punta. Lo que nos gustaría conocer es la realidad, ¿no? El día a día. ¿Cómo valoras el estado de la digitalización en la comunidad educativa? ¿Qué impacto está teniendo tanto en la parte de docentes y gestión, incluso de alumnos? Si nos puedes dar algún matiz de cómo lo estás viviendo en el día a día, ya que estás todo el día con ellos. Igual. Pues nada, muchas gracias por contar con nosotros en esta mesa. Nosotros, mi labor dentro de Samsung concretamente pues es la relación con todos los centros, instituciones, conociendo sus realidades y acompañar en ese proceso de digitalización, ¿no? La visión que nosotros tenemos en nuestra experiencia al final es que pues cada centro tiene su propia personalidad y su propio estado de madurez, con lo cual lo que nos encontramos son realidades muy diversas. Nos encontramos centros educativos que han considerado que la digitalización simplemente ha sido una mera reposición de dispositivos,
Y ahí, como bien indicaba Óscar, nos encontramos que simplemente lo que ha sido un cambio de formato, donde antes había un papel, pues ahora hay un PDF, y luego nos encontramos en el otro lado centros educativos que la verdad es que hacen auténticas virguerías en el ámbito, tanto en el ámbito STEM, ¿no? Promoviendo proyectos donde la raíz del cambio viene en la metodología, no en la tecnología. Es decir, una vez que han adquirido la visión de hacia dónde quieren ir, han adquirido experiencia en otras metodologías didácticas, han empezado a entender qué tipo de tecnología puede ser la necesaria para el proyecto que ellos tienen, ¿no? De ahí que, bueno, nosotros siempre hablamos mucho de, como bien comentaba Óscar, de impulsar iniciativas donde el alumnado, lo que sean creadores, que es a lo que vamos, ¿no? Para nosotros ahí, y en nuestra experiencia pasada, es clave la formación. En ese punto, desde la compañía que yo represento, pues hemos lanzado distintas iniciativas como Samsung Smart School, que yo creo que está por aquí, es Aguanaz, ¿no? Que han sido han sido participantes de este proyecto, donde claramente hemos visto que un proyecto donde se ha acompañado en ese proceso de formación, se ha dado las herramientas, se ha dado los elementos, pues los elementos que les pueden ayudar en ese proceso, pues ha ido despuntando y ha ido mostrando cómo los alumnos se han adaptado mejor a nuevos entornos, ¿no? Y como resultado, lo que sí se veía, y bueno, Mar, yo creo que también colaboraste con nosotros en algunas investigaciones, veíamos cómo mejoraba también la competencia, no solo la competencia digital, que evidentemente pues algo que se presuponía, sino también la colaboración, la competencias lingüísticas, la competencia de pensamiento computacional, pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Con lo cual, el impacto que nosotros vemos es un impacto positivo, siempre entendiendo que la tecnología como una herramienta, no como, oye, pues vamos a basar mi modelo a un modelo paralelo a lo que teníamos en papel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como un medio, como un fin y como un complemento, ¿no? Como un apoyo, ¿no? Eso es, nosotros un poco lo que defendimos es la coexistencia, cómo es nuestra realidad actual. La realidad actual es híbrida, es analógica y es digital, y la escuela tiene que combinar los dos entornos, ¿no? Exactamente. Y bueno, Óscar, ¿qué te parece si hacemos el esfuerzo de aterrizar a ejemplos concretos y a lo mejor nos puedes contar, tanto en tu centro educativo como en otros centros educativos del consejo que representas, alguna utilización de la IA en centros educativos, o tanto en la parte pedagógica o, si quieres, también en la parte de gestión, pero ejemplos prácticos? Muy bien. Pues en general hay como tres ámbitos que además ha marcado muy bien Mar hace un momento, ¿no? Hablaba de la evaluación, hablaba de la generación de contenidos, hablaba de cómo se puede hacer un seguimiento con los alumnos. Yo creo que una de las cuestiones más inmediatas que ha recogido todo el mundo de la IA es: pongo una serie de actividades que se autocorrigen, me dan unas notas, unas indicaciones y unos ejercicios personalizados para el alumnado. Eso está bien. Pero creo que es mucho más interesante que seamos capaces de prepararnos contenidos de más calidad que apoyen directamente la labor docente. Los docentes ahora mismo tienen la posibilidad de generar contenidos mucho más potentes. Puedes generar música, puedes generar audio, puedes generar textos comparativos adecuados para cada uno de los estudiantes, y no utilizar ese tipo de herramientas haría que los estudiantes no estuvieran obteniendo la calidad que podrían llegar a esperar por parte de los docentes. Ahora mismo esa herramienta nos va a permitir abrir un nuevo ámbito para personalizar la educación de una manera real, pero no podemos hacerlo exclusivamente a través de 2 o 3 herramientas que nos den una serie de respuestas predecibles con respecto a todos los inputs que les hemos dado. Tenemos que generarlo con imaginación. El pensamiento del docente, igual que el pensamiento del alumnado, tiene que empezar a dirigir todo el proceso de trabajo que tenemos con la IA. Sobre esto, por poner ejemplos concretos, podcasting, hemos hecho un montón de podcasts donde ya la música va entrando con unos bucles generados por IA. Hemos generado contenido audiovisual donde los estudiantes se plantean que pueden escribir un poema, pero luego pueden darle prompts a una aplicación de vídeo basados en el poema para hacer imágenes que acompañan a los poemas. Luego cogen las imágenes y transfieren una imagen a otra utilizando inteligencia artificial para montar un vídeo que acompaña la creación literaria que han hecho. Ese modelo híbrido que decíamos, tengo la parte de la emoción, poesía escrita de mi mano, con toda la emoción que le puedo poner, y cómo utilizo esa misma emoción para, a través de la inteligencia artificial, generar también una nueva realidad que lo acompañe.
Creo que esta es una de las claves esenciales y evidentemente también está el alumnado, cómo utiliza el alumnado esa IA por iniciativa propia, es decir, cómo ellos empiezan a utilizarla y cómo han empezado a utilizarla hasta ahora. Sobre eso os podría contar anécdotas que no podríais llegar ni a creer. Desde que apareció la versión 3.5 de GPT y la detectamos por primera vez con esa primera gran frase de la jefe de estudios y mía, acercándonos a ese niño en cuestión para decirle: esto es demasiado bueno para que lo haya hecho tu padre. O pocos meses después, cuando pillamos a otro chico con todos los prompts típicos de GPT: esto lo has hecho con GPT. No, profe, de verdad que no lo he hecho con GPT. Lo has hecho con GPT. No, profe, de verdad que no lo he hecho con GPT. Juaco, que no pasa nada, lo has hecho con GPT. Que no, profe, que lo ha hecho mi padre. Dile a tu padre que lo hagas en GPT. Todo ese tipo de cuestiones al final están ahí, ¿no? Incluso cuando hablábamos de la universidad y se planteaban: en un futuro tendrás que hacer un estudio grande. ¿Lo vas a hacer con GPT también? Dice: no, profe, porque utilizarán GPT-0 y entonces me pillarán. ¿Y qué vas a hacer entonces? Utilizar Apple Intelligence. Perdona, ese tipo de cuestiones están ahí. Tenemos que enseñarles a pensar, tenemos que enseñarles que la única manera que tenemos de poder utilizar la IA de una forma efectiva es utilizarla con un acompañamiento. Tú puedes tener ahí una herramienta muy poderosa, pero la tienes que saber usar. Y esto es interesante porque ellos se dan cuenta. Cuando estamos ahorita haciendo esta experiencia del poema, tú no puedes coger un poema, meterlo en una IA y decirte que te haga una imagen, porque no va a funcionar. Tienes que dar una serie de órdenes con unos prompts perfectamente pensados, sintácticamente correctos, para poder conseguir lo que realmente quieren. Y ese ejercicio de pensamiento simbólico, de pensamiento secuencial, es importantísimo también para el alumnado. En la parte de la burocracia lo estamos utilizando para todo. O sea, realmente los equipos directivos estamos tirando mucho de la inteligencia artificial y eso nos va a permitir hacer cambios. Igual que ya no vamos a mandar trabajos escritos para casa con los estudiantes, hay determinados procesos burocráticos que, como no tienen sentido, deberían cambiarse. Hace un par de años, hablando con mi inspector, y a pesar de ello muy amigo, me decía: llegará un momento, Óscar, en que tú me entregarás la PGA escrita con inteligencia artificial y yo te la corregiré con inteligencia artificial. Aparte de decir eso de ya vas tarde, la siguiente cuestión es: si nosotros estamos utilizando esta herramienta para hacer algo que podríamos transmitir simplemente con un mapa mental o con 3 folios, con las ideas esenciales que queremos transmitir, ¿qué sentido tiene redactar 400 páginas? Nos tenemos que centrar en el alumnado, tenemos que centrarnos en los estudiantes. No es bueno llegar a pensar: la IA nos va a quitar la burocracia. Lo que tenemos que hacer es, si estamos observando que una IA puede hacernos la burocracia, a lo mejor no tendríamos por qué hacer esa burocracia y emplear el tiempo que necesitamos en usar de forma inteligente esa no siempre bien llamada inteligencia artificial. Muchas gracias. Pues ante este panorama, Mar, nos comentabas antes que, bueno, como persona responsable de formar a los futuros docentes, pues yo lo veo como un panorama, la verdad, vamos a dejarlo como intenso, ¿no? Amplio, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Antes hablaba Diego de las competencias que adquieren los docentes y los alumnos cuando utilizan la tecnología en el aula. Pero ahora lo vamos a ver desde la otra óptica, un poco antes, incluso antes de que lleguen a toda esta situación, y desde tu punto de vista como profesora y como pedagoga, en este sentido, pedagoga de enseñar a los siguientes, ¿cuáles son aquellas competencias que el docente sí o sí va a tener que empezar a aprender, a desarrollar, a entrenar, ¿no? Es decir, ¿cómo va a cambiar el perfil competencial del docente? Porque también esto es importante. Durante toda la mañana también, y durante el día de ayer, también se habla de nuevos perfiles, nuevas competencias, nuevas habilidades, pues porque nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, los docentes no son ni más ni menos que los profesionales en un sector, igual que los otros sectores que hemos contado durante estos días, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese perfil competencial que no puede faltar desde tu punto de vista? No, clarísimamente, profesorado del siglo XXI claramente tiene que tener una competencia digital pues muy bien adquirida. Realmente se han hecho muchos, la pandemia aquí sí nos ayudó mucho, se están haciendo esfuerzos ingentes de capacitación, incluso excesivos ya, porque quien ya no se quiere formar es que no se formará, pero realmente esa sería pues la gran competencia que habría que adquirir. Y dentro de esta competencia digital, que es una competencia que tenemos tipificada ya desde hace bastantes años por los marcos DICOM, DICOM-EDU, los marcos europeos, la propia UNESCO, o sea, todos los marcos internacionales identifican esta competencia como una competencia del siglo XXI, pero a raíz de
de la aparición de esta inteligencia artificial ha aparecido dentro de estas diferentes dimensiones que conforman o que forman parte de la competencia digital. Aparece un elemento nuevo del que se ha hablado mucho estos días en el encuentro también, que es la alfabetización en datos. O sea, un profesor o una profesora en un mundo y clarísimamente un miembro del equipo directivo hoy en día, y así lo dicen los marcos recientes, que ya son marcos para el uso de la inteligencia artificial, tanto de profesorado, marcos de competencias hablo, competencias del alumnado, competencias del profesorado, identifican clarísimamente la alfabetización de datos como una de las dimensiones más importantes, porque sin saber de datos, sin saber cómo analizar, cómo hacer, porque no ha salido hasta ahora, pero realmente una de las grandes aportaciones, ¿no?, que nos hace la inteligencia artificial es la posibilidad de, utilizando los datos, hacer predicción, hacer tendencias predictivas sobre, antes se hablaba pues de casos de detección de abandono escolar precoz, de casos de cyberbullying, de cualquier cosa, de hacer predicción, de hacer predictiva sobre mi centro educativo. Yo tengo estas 2 líneas estratégicas que son las que quiero mejorar, pues voy a ver qué me dicen mis datos de mi centro en los últimos años y veo cómo yo esos datos los analizo, los encauzo y cómo yo genero estrategia pues para mejorar en esas líneas estratégicas que yo priorizo, ¿no? Esto en el caso de los equipos directivos. En el caso del profesorado, pues también, y esto el año pasado, hace un par de años, hicimos un proyecto que la UNESCO nos destacó como muy buena práctica el año pasado en la Digital Learning Week, y aquí lo que hicimos fue sobre todo trabajar con maestros que teníamos maestros desde infantil a la formación profesional. Aquí sí los profesores de formación profesional fueron los mejores, tuvimos muchísima demanda sí, porque antes hablábamos de esto en la comida. Hicieron un excelente trabajo, pero teníamos maestras de educación infantil y nos decían, nosotros podemos utilizar la IA en infantil, claro que sí. Y hablando y tenemos ejemplos, tenemos evidencias de aula, tenemos portafolios docentes digitales donde los profesores llevaban a cabo prácticas en el aula y después lo compartían en estos portafolios. Y tenemos alguna anécdota muy graciosa, una que os cuento ahora porque fue muy graciosa, una visita que hicimos en un centro de complejidad bastante alta, una clase de niñas niñas y niños, un centro pues muy complejo, de mucha diversidad. Entramos en el aula y la maestra nos contaba con los niños lo que habían estado haciendo en el marco del proyecto. Y las niñas empezaron a hablar, que incluso la maestra nos dijo al final, dice, parece que estoy preparado, pero es que no estaba ni preparado. Pero empezaron a hablar porque ellos lo que hicieron era, intentaban ver los sesgos de la inteligencia artificial con estos niños de primero de básica, que son súper pequeños, sesgos de las búsquedas con IA, ¿no? Y entonces la maestra lo que contó, típica actividad de vamos a buscar, y esto lo contaban las niñas, ¿no? Pues hemos buscado un ejemplo, hemos puesto doctor, porque claro, tenemos que hacer en inglés porque la IA entiende mejor si le hablamos en inglés, y eso lo contaban las niñas. Y entonces, claro, doctor solo salen señores, ¿no?, con una bata, tal, y si ponemos teacher, nos salen solo chicas, ¿no? Y ellas ya se daban cuenta y estaban razonando, hablaban de que había que entrenar la inteligencia artificial, que cuanto más le hablaban, pues más aprendía. Y claro, estas niñas estaban y niños, digo niñas porque fueron las niñas las que lo contaban, pero bueno, aquí ya entran otros componentes. Pero realmente estos niños que participaron en este proyecto vivieron ya de manera natural el uso de esta tecnología, acompañados siempre por el maestro o maestra, pero claro, ellos directamente no tienen la edad como para hacer esta interacción, pero realmente sí vivieron y vivían de manera natural esta relación con esta inteligencia artificial con la que ellos interactúan y van a interactuar y van a convivir a lo largo de su vida, ¿no? Y volviendo a las competencias, aparte de esta competencia digital, una competencia, como os decía, destacada ya en los últimos marcos, los marcos del año pasado, que es le llaman AI Basics, ¿no? Los Basics, que serían pues toda la alfabetización en datos, el Data Analytics, ¿no?, la capacidad de saber analizar y pues bueno, hacer predicciones y tal, y sobre todo
también otra de las tendencias que vienen marcadas es la capacidad también de utilizar la evidencia científica, la evidencia, los datos, todo aquello que viene de llevar a la práctica casos pues muy concretos, analizarlos, evaluarlos y después tomar decisiones, ¿no? O sea, basar la toma de decisiones y informarla en los datos, ¿no? En las evidencias, que eso se hace muy poco y realmente debería ser pues una práctica más extendida, ¿no? Aparte, pues hay otras competencias como la comunicación, el pensamiento crítico, ¿no? La ética también es se viene tipificada ya en estos nuevos marcos y después pues toda la parte más ya pedagógica de incorporación de la tecnología dentro de pues a ver la necesidad esta de formación que tenemos ahora mismo sobre la mesa, porque es una tecnología de la que no sabíamos nada, que cada día están saliendo herramientas nuevas, que nosotros cuando empezamos el proyecto ese, por ejemplo, compramos muchas licencias de algunas herramientas que al cabo de 3 meses ya tuvimos que cambiar porque habían salido otras que eran mucho mejores, ¿no? Y al cabo de 3 meses otras, y eso no para nunca, y entonces esto es un abismo realmente, o sea, hay tantísimo que cuesta digerir y cuesta estar al día, porque realmente no nos alcanza el tiempo para ser capaces de digerir y sobre todo de llevar al aula, que aún es más difícil, porque claro, mientras lo llevas al aula o piensas si lo llevas o no lo llevas y lo ejecutas y lo analizas, y pues ya han salido muchas otras cosas que no... y ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Ser capaces de vivir encompasados a cómo la tecnología pues está avanzando, y eso es muy difícil. Como lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado está la diversificación de la cantidad de diferentes cosas que tenemos que hacer y luego la velocidad a la que van los cambios y la velocidad, por tanto, para adaptarte. Y entonces, en ese sentido, por un lado va la teoría y por otro lado va la realidad. Y Diego, ¿cómo están los docentes, desde tu punto de vista, preparados a nivel competencial en estos momentos, en lo que tú vives, me refiero, obviamente en tu experiencia, y por otro lado, también desde tu punto de vista y como recomendación desde la industria, dónde deberían estar los caminos a seguir más, las ayudas o las estrategias que les ayuda a asimilar mejor este cambio? No es fácil, ¿eh? No te he preguntado, lo siento, ¿eh? Pero tenemos aquí que... No, pero está bien. Es una hora que tenemos que mover un poco el tapete, si no, ¿qué? Está bien planteada, ¿no? Y bueno, yo creo que va muy a raíz de lo que también nos ha comentado Mar, ¿no? En nuestra perspectiva. Creemos que hay una brecha de preparación grande. En líneas generales, ¿no? Muy probablemente, porque como bien indica Mar, la industria va a una velocidad brutal. O sea, estamos constantemente sacando cosas más innovadoras, la inteligencia artificial probablemente esté multiplicando por 3 o por 4 la velocidad a la que podamos llegar a nuevos desarrollos, nuevas herramientas y nuevos elementos que puedan ayudar a nuestro día a día. Y venimos de modelos en los que han sido bastante estables y poco movilistas, ¿no? O sea, sigue haciendo una clase tradicional, en verdad. O sea, y bueno, nosotros lo estamos viendo. Nosotros sabéis que somos impulsores de un proyecto que se llama Aula del Futuro, que trabajando por espacio, muy similar al proyecto que hacéis en formación profesional, Esther, con aulas ATECA. Y bueno, buscando esos espacios de innovación donde puedan trabajar por áreas y puedan trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí vemos es una brecha de preparación por eso, porque el docente no da asimilado tantas tecnologías de golpe, y hoy parece que la moda es esto, y pasado mañana parece que la moda es esta otra, y no, digamos que no hay una línea claramente definida, ¿no? Adicionalmente, a excepción de algunas universidades o facultades, la facultad, sobre todo la relación que nosotros tenemos con muchas facultades de educación, todavía hay recorrido a nivel de innovación, de innovación en pedagogía o tecnología educativa. Se está convirtiendo, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un máster de tecnología educativa que seguramente pues sea una fuente de ingreso interesante para la universidad, pero no hay una materia como tal dentro del programa, ¿no? ¿Esto qué es lo que lleva? Bueno, pues para nuestro punto de vista,
algo más de sobrecarga en las actividades tanto de los equipos directivos como los docentes. Nosotros entendemos que la IA justamente viene a solventar o ayudar o acompañar un poquito a ese problema, porque es verdad que la carga burocrática que tiene el docente es importante. Si a eso se tienen que mantener al día, pues es complejo. Nosotros para eso, pues impulsar espacios de innovación donde al menos haya un pequeño grupo de docentes que estén probando tecnologías nuevas, que puedan ser evangelizadores dentro de los propios centros educativos y que digan, oye, esta línea de trabajo va en línea con nuestro modelo pedagógico, para nosotros tiene mucho sentido. De ahí la apuesta que lanzamos desde Aula de Futuro, ¿no? Un espacio donde docentes de una manera un poquito más calmada puedan explorar con el podcasting, puedan explorar con la inteligencia artificial, puedan explorar con la robótica, entender qué puede tener sentido en ese proyecto transversal que tienen en las clases y aplicarlo. Y luego llevar también al alumnado, empezar a evangelizar y demás, ¿no? Entonces nosotros lo vemos por ahí. La clave, la formación. ¿Qué es lo que hay que asumir? Que ya no, la formación ya no es como antes, ya no se puede establecer un modelo de formación que dice, bueno, pues te vamos ahí, te damos esta formación. No, a día de hoy, lamentablemente, no, es la realidad que es. Tienes que ser autodidacta. Las cosas van a una velocidad que tú tienes que ir probando, ensayando, llevando, aterrizando, otra vez, empezamos otra vez. Entonces tienes que ser cada vez más autodidacta, buscar las formaciones que vayan en línea en los próximos años y bueno, bueno, es verdad que ahí ayudar y dejarse aconsejar también, ¿no? Que muchas veces vemos que va la industria, que contamos algunas cosas y lo ven con un interés comercial y no va tanto en eso. Oye, es que estamos viendo que la línea va por ahí, ¿no? Como has dicho tú antes, la vida de cada uno de nosotros no es nada diferente que la vida que luego se tiene que trasladar en la escuela, en el centro de formación o en la universidad, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a llegar al tiempo que me habían pedido, lo único como no tengo cronómetro ni nada, pero creo que vamos bien. Pero si me permites hacer una última pregunta, es medio curiosa, medio provocativa, la verdad es que no lo sé, pero aquí está, ¿no? Fíjate, los tres estáis relacionados con el mundo de la educación, pero los tres está claro que, bueno, obviamente tú vienes de la industria tecnológica, pero vosotros dos tenéis un tinte tecnológico importante, ¿no? Y manejáis el lenguaje y esto con una facilidad que yo creo que no es la media, ¿no? Entonces la pregunta viene ahora, ¿cómo, en verdad, qué creéis o cómo veis, o si sabéis, qué entienden los profesores, los docentes, el mundo educativo sobre qué es la IA? Es una pregunta que yo quiero entenderlo, porque cuando hablamos de esto, lo hablamos desde un punto de vista teórico y de expertos muchas veces, o de gente afín, no sé si expertos, pero por lo menos perfiles afín a la tecnología y a la digitalización. Pero ¿qué entiende el sector educativo por inteligencia artificial en su profesión? Ahí va, ¿eh? Pues yo creo que ha habido una preocupación clara, es decir, el hecho de que de repente haya IA, el primer planteamiento para los docentes es ahora ya no puedo mandar trabajos, ahora ya me van a copiar de esa otra extraña manera, ¿no? Eso ya pasaba antes, quiero decir que tampoco es una cosa tan extraña. O sea, antes la gente buscaba en internet, encontraba un trabajo, lo metía y tú tuviste que aprender que entrecomillando encontrabas la palabra adecuada y de esa manera capturabas a ese alumno en ese momento, ¿no? Pues con la IA pasa igual, o sea, apareció GPT y al poco apareció GPT-0 para poder controlar dónde estaban los trabajos. Todo este tipo de cuestiones son más o menos fiables. El tema es, el problema aquí no está en cómo puedo evitar que ellos usen la IA, porque la van a usar. Lo que tenemos que hacer es enseñar a utilizar la inteligencia artificial de una forma que sea adecuada. Es tan simple como eso. Y creo que el problema fundamental que se han encontrado los docentes es el mismo problema que se encontraron hace tiempo cuando llegó la tecnología. Le soltaron la tecnología encima de la mesa y desde esa tecnología encima de la mesa intentaron hacer pedagogía. Y el tema es que lo tenemos que hacer siempre al revés. ¿Qué quieres hacer con tus estudiantes? ¿Cómo puedes mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y luego buscar las herramientas que lo hagan posible. Con la inteligencia artificial tiene que pasar igual. Cuando empezamos con la IA en el centro, lo empezamos en educación infantil. Me llegó una profesora, había entrado el bilingüismo en infantil y me dijo, me hacen falta canciones. Pues ahí tuvimos la primera oportunidad para utilizar la IA para algo que ella pedagógicamente necesitaba. Hagámoslo al revés por una vez. Pongamos la pedagogía en el centro y utilicemos la tecnología para acompañarla. Muy bien. Pues sí, brevemente, para cumplir nuestro compromiso.
Yo pienso que mayoritariamente, aparte que ahora sí se está observando un creciente interés en la petición de cursos, por ejemplo, de formación en inteligencia artificial. Lo sé porque hace poco tuve una reunión en la Consejería en Cataluña y dijeron que habían tenido que doblar o triplicar incluso los cursos que ofrecían de formación. Por tanto, eso es bueno. Si la gente detecta esta necesidad y hay una oferta pues que sea adiente, pues fantástico, pero yo pienso que mucha parte del profesorado también pasa con el uso de otras tecnologías, los móviles mismos, que tampoco la tenemos superada. O sea, ahora hemos quitado los móviles de las aulas, pero también había muchísima reticencia. Se ve mucho como amenaza, sobre todo por cuestiones de plagios, ¿no? Esta detección que se ve, como decía antes Óscar, ¿no? Claro, te presentan allí y eso, trabajos que dices, esto de dónde viene, por favor, ¿no? Y eso sí hace que tengamos que plantear y cambiar estos procesos, ¿no? Las evaluaciones, dar más peso a la defensa, ¿no? Las tesis, pues defensas orales, trabajos finales de grado, defensas orales. Nosotros hemos cambiado el peso que dábamos antes al trabajo final de grado. Si tenía un 70%, pues ahora es el 30%, y el 70% es la defensa oral. ¿No? Muy bien, me parece muy bien. Es que ya me da lo mismo que hayas hecho el trabajo con IA o sin IA, pero defiéndeme qué es lo que has hecho, qué procesos has seguido, cómo has investigado, a qué teóricos has leído, qué has aprendido y a qué conclusiones has llegado, ¿no? Yo, si me defiendes esto, me da lo mismo realmente como profesor. Y se ve muy como una amenaza, pues sobre todo por todos los riesgos que conlleva pues el fake news, ¿no? Toda la parte, estas cuestiones de que, bueno, y está pasando ahora se ve una corriente que la juventud de nuestro país están viviendo unas corrientes pues muy políticas un poco que asustan, ¿no? Y eso pues viene porque pues estos chicos se informan de esos canales. Si esto no se trabaja cuando toca trabajarlo, y eso es lo que da mucho miedo pues al profesorado, ¿no? Y para eso la clave es, como siempre, la formación. Exacto. Formación y formación. Gracias. ¿Y Diego? Bueno, en mi caso, nuestra percepción es con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, nos da miedo, pero nos da curiosidad. Esto nos puede quitar trabajo, pero igual nos da más trabajo. Entonces, bueno, básicamente para nosotros hay que asumir que va a haber una transformación en el rol del docente, que muy probablemente, de todo lo que he visto y las conversaciones que he ido teniendo con vosotros, vaya a hacer un rol de mentor, y donde va a consolidar, donde se va a consolidar mucho más esa evaluación por competencias, que es a lo que se va a tener. Ya olvidémonos del conocimiento memorizado. El conocimiento ya está ahí a golpe de clic. A través de una pantalla ya tienes todo ese conocimiento. Habrá que enseñar a manejar ese conocimiento, a hablar en términos de competencias, de pensamiento crítico. Me gustó eso que decía, alfabetización de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esas van a ser las claves. Y bueno, yo simplemente un matiz: las competencias, que parece que lo hablamos ahora, no es algo nuevo. O sea, el análisis de competencias se lleva haciendo desde 1976, que ya se va aplicando en el ámbito empresarial, y las empresas están contratando por competencias, no por conocimiento. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Si os parece, nos quedamos con la idea positiva de intentar quitar miedos y reticencias al sector educativo. Ayudémosle a verle con claridad cuál es el valor que pueda tener la tecnología o la digitalización para enseñar y para que nuestros alumnos puedan aprender de una forma mucho más orientada al futuro y al empleo. Y muchísimas gracias. Espero que hayamos cumplido no solamente el tiempo, sino el objetivo de haber dejado una mesa con contenidos interesantes y algunas que otras cuestiones para reflexionar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a quitarnos Así esto, yo es, creo. Mariola, habéis dejado el nivel altísimo. Vamos a intentar igualarlo. Muchas gracias, Óscar, Mar, Diego y Mariola. Tenemos, creo que 4 o 5 minutos, si queréis un agua o un café, mientras que termina de microfonarnos, y enseguida empezamos.
muchas gracias. Vamos con esta segunda mesa sobre el impacto de la digitalización en la sociedad. Vamos sobre la protección de los menores en los entornos digitales. En unos días empieza el cole. Yo creo que es de las frases más agradables para los pequeñajos, ¿no? Y es así. Y yo creo que es buen momento para refrescar pues muchas rutinas y muchas actividades que tenemos con los pequeños con las tecnologías. Hay riesgos y ante esos riesgos pues muchos piensan por límites, otros piensan en educar, otros piensan en aprovechar las tecnologías. Vamos a hablar de todo eso, cómo de alguna forma proteger a los menores para que tengan un acceso a la tecnología segura, confiable, eficaz y responsable. Vamos a hablar, os voy a presentar, aunque está el nombre detrás, pero yo confío en que muchos, como en mi caso no se lee la letra, vamos allá. Me acompaña Diego Granja, pues estoy bien. Nacho Guadí. No te acompaña la vista. Nacho Guadí, yo no acompaño la vista. Nacho Guadí, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Cristina Gutiérrez, responsable de conciliación de menores en INCIBE. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, encantada. Muchas gracias. Natalia Ares, subdirectora de Asuntos Gubernamentales de Europa para Xiaomi España. Sí, gracias. Y Natalia Becerra, responsable de Asuntos Públicos y Economía Digital en Google. Buenas tardes. Muy bienvenidos. Vamos a dejar 2 minutos no más a cada. Vamos en este orden. A entrar en materia, enseguida entramos en el debate. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, por supuesto, gracias a Metic por la invitación, por este panel y por ya no todas las mesas de hoy, que ha sido las que he podido ver, sino la anterior, que la verdad que nos ofrece un marco estupendo para continuar. Si hoy estamos aquí, yo creo que es algo que merece la pena aplaudir. ¿Vale? O sea, que tengamos una mesa en un foro tecnológico, económico y que hoy estemos hablando de infancia es algo que seguramente no haya ocurrido en las otras 38 ediciones que ha habido antes, ¿no? Y creo que eso es un gesto, va más allá de un gesto. Luego ya que lo hagamos mejor o peor los que estamos aquí, es un riesgo que la organización ha decidido asumir muy generosamente con nosotros, ¿no? Pero también entiendo que estamos aquí porque muchos de vosotros y vosotras, los que nos siguen, sois padres, madres o tenéis niños que pues tienen sus cosas con los aparatos. Y discutimos en las cenas, y ahora no quiero decir nada en vacaciones como habrá sido, porque habrán estado súper alejados de todo tipo de pantallas, imagino, con la conciliación que tenemos, y ahora el problema será cuando vuelvan a clase. Pero es verdad que el planteamiento que nosotros queremos trasladar, que nos gustaría compartir hoy, es precisamente cómo la tecnología puede contribuir a la realización de los derechos de la infancia, como marco. Aquí tenemos todos planteamientos que se han ido repitiendo a lo largo del día y que utilizamos en nuestros debates y allá donde tomamos decisiones, y lo que venimos a proponer es un marco para analizar si eso que estamos haciendo es algo que va a favor o en contra de los derechos de infancia, en todos los marcos, pero hoy específicamente en la tecnología. Este debate, como decía, no se habría tenido en otro momento con otros problemas que tiene la infancia en nuestro país. No hemos tenido este problema con las tasas de pobreza infantil que tenemos, más del 30% de los países partidos de la OCDE, no estamos con el abandono escolar temprano, aunque se ha reducido espectacularmente, sigue siendo una labor importante que hacer, no lo hacemos con infancia migrante, que también es otra realidad que nos afecta mucho, pero eso no es óbice para que también lo que ocurre en el mundo digital sea algo que tengamos que abarcar, y afortunadamente muchos de los que estamos hoy aquí tenemos gran capacidad de acción y de cambio, ¿no? Y yo creo que hoy lo que como primera palabra sí que animo a continuar ese gesto que hoy tenemos teniendo esta conversación aquí, con ir tomando medidas en todas las compañías que hoy estáis aquí, en todos esos productos que diseñáis y desarrolláis, y que cuando seamos capaces de mirarlo con perspectiva de infancia vamos a poder aportar positivamente a la sociedad. Vamos a intentarlo esta vez. Muchas gracias. Cristina Gutiérrez, responsable de conciliación de menores de INCIBE desde el Frío León, según nos contó. Sí, no hacía este tiempo tan cálido y todavía tan veraniego cuando vine para acá esta mañana. Pero aún así, pues es un gustazo, como dice Nacho, el poder abrir esta reflexión que venga también después de iniciarla desde la vía de la educación. Y también, pues desde INCIBE plantear un poco, lo primero, por qué estamos aquí, que la labor que viene haciendo INCIBE como centro de seguridad orientada a concienciar y a proteger a los menores, a las personas menores de edad en los entornos digitales, viene con esta idea de mostrar las oportunidades que tiene
nuestra sociedad digitalizada hoy, pero a la vez también plantear los desafíos que se abren en el uso de esa tecnología o en la irrupción quizás menos consciente, menos regulada, menos pensada de la tecnología en nuestra rutina digital, ya sea familiar o ya sea en la escuela. En ese sentido, bueno, pues lógicamente, en la medida en la que no actuemos sobre la tecnología, esa tecnología también puede llevarse a un extremo en el que incida directamente sobre los derechos digitales y los derechos de la infancia. Y bueno, en ese sentido, al final, el darle la vuelta, y por ser breve en este inicio, ese darle la vuelta y llevarlo hacia la oportunidad, tiene mucho que ver con cambiar un poco o ayudar a cambiar el relato que tenemos desde las familias y desde las escuelas. Desde las familias, para que esta saturación que tenemos, este agobio que tenemos con esta profusión de plataformas, profusión de servicios, uso que nos parece poco regulado o distancia que vemos a veces ya con el uso que pueden hacer nuestros hijos e hijas frente al que nosotros podemos hacer, bueno, hay que cambiar un poco ese relato y llevarle hacia el acercamiento al entorno digital. Ojo, que nosotros vivimos en él, pues ya casi 24/7, lo que cada uno podamos utilizar a dormir. También llevarlo a su entorno digital, sus motivaciones, sus intereses, su propósito, y guiarles para que ese propósito y el nuestro sean lo más cercanos posible. Y también en el ámbito educativo, como bien han dicho Óscar, Diego, Mar, hay que también poner un poco el foco. Yo creo que a mí me queda un poco la idea de poner en el centro al profesional, al docente, ayudarle a capacitarse convenientemente y ayudarle también a que se junte también la parte de capacitarle la competencia digital para que él la pueda transmitir, y también ayudarle a entender la seguridad de centro como algo que hay que gestionar también en su conjunto. Hay ordenadores compartidos, hay ordenadores que nos llevamos a casa para hacer parte del trabajo, hay datos nuestros, de nuestro alumnado, de otros compañeros docentes. Todo eso también desde INCIBE tratamos de facilitar, o humildemente somos uno de los actores, ¿no?, que intenta poner a la mesa información, recursos, servicios, que bueno, más adelante podremos comentar en profundidad, y si no, bueno, pues compartir estas reflexiones hoy. Así que muchísimas gracias a METIC. Y gracias a INCIBE, nuestro ángel de la guarda que está. Gracias. Natalia Ares, subdirectora de Asuntos Gubernamentales en Europa de Xiaomi España. Adelante, Muchas gracias. Yo me uno también a mis compañeros en darle las gracias a METIC por crear esta mesa para hablar de este tema que a nosotros como fabricantes de dispositivos nos interesa mucho y nos preocupa también. Hoy voy a intentar hablar no solo de Xiaomi, sino también compartir la visión de otras empresas del sector que tienen las mismas preocupaciones que nosotros, ya que la preocupación por el menor en entornos digitales es un tema que ha ido creciendo mucho en los últimos años de la mano del acceso a la tecnología de menores, cada vez en edades más tempranas. Como fabricantes de dispositivos somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad en este tema, y estamos dispuestos y muy abiertos y tenemos muchas ganas de colaborar tanto con las instituciones, con la administración pública, con organizaciones del sector de la sociedad civil y con otros agentes implicados para establecer límites al acceso y a los problemas que tienen los menores en Internet. Creemos que es necesario llegar a un equilibrio, conseguir un equilibrio entre el acceso a la tecnología y la protección de las personas vulnerables. Entonces, por ello estamos dispuestos a colaborar con todos los agentes implicados en este tema. Y luego profundizaremos un poquito más en lo que estamos haciendo para poder conseguirlo. Seguro que sí, seguro que sí. Marta Becerra, responsable de Asuntos Públicos y Economía Digital en Google España. Bueno, buenas tardes. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos. Estoy contigo, Nacho. Verdaderamente que tengamos este foro aquí esta tarde, que además es inclusivo de la tecnología y aborda la tecnología desde un punto de vista de ecosistema,
es un gran avance. Y yo creo que desde los últimos 2 años, sobre todo, que se ha intensificado mucho el debate sobre el uso de la tecnología por los menores de edad, esto es un paso en la dirección adecuada, ¿no? Yo vengo hoy en representación de Google y de YouTube y bueno, nosotros también somos conscientes de que el acceso a la tecnología cada vez se hace a una edad más temprana, llegando a una edad media de acceso a teléfonos móviles incluso a los 11 años o a veces incluso por debajo de los 11 años, ¿no? Nosotros también vemos esta tendencia como algo que llama a nuestra responsabilidad como proveedores de productos y servicios tecnológicos y de Internet, y que especialmente llama la responsabilidad de asegurar o producir experiencias adecuadas a la edad de cada uno de los usuarios, porque nosotros creemos que Internet ofrece muy buenas oportunidades a los menores para explorar su curiosidad, para conectar con sus pares, para entretenerse, para explorar su creatividad, pero al mismo tiempo también creemos que los padres tienen que sentir una tranquilidad o una seguridad cuando los menores están haciendo esas cosas en Internet, ¿no? Por eso nosotros desde esa responsabilidad, igual que ha compartido Natalia, por supuesto estamos siempre disponibles para trabajar con instituciones, con sociedad civil y con familias, profesores y usuarios siempre para proveer de productos y servicios en los que invertimos mucho para que sean seguros desde el diseño y aporten las protecciones por defecto que son necesarias para los usuarios menores de edad, poniendo las configuraciones de privacidad más estrictas que pueda haber para asegurar la privacidad del menor, con protecciones por defecto para que no accedan a contenidos que sean inadecuados o con protecciones que promueven la seguridad o la salud mental para el consumo de contenidos en línea. También cuando abordamos la tecnología y el uso de la tecnología por menores pensamos siempre en el respeto a las familias, ¿no? En abordarlo desde el punto de vista del respeto, porque al final cada familia es consciente de lo que quieren hacer en su casa y cada familia va a ser quien decida cuál es el grado de digitalización de los menores que están en su casa, teniendo en cuenta además también lo que hemos dicho ya, ¿no? Que no es lo mismo un menor de 3, de 6, de 8, de 12, de 14, de 18 años, ¿no? Bueno, de 17. Por eso hablamos del respeto y nosotros lo que hacemos en este frente es poner a disposición de las familias las herramientas que les permiten dosificar esa digitalización en el hogar a través de controles parentales como Family con la experiencia supervisada de YouTube, que les dé lugar a acompañar a sus menores a lo largo de su crecimiento y maduración mientras van adquiriendo la autonomía que requieren para operar en Internet de manera libre y sin supervisión, ¿no? Y el tercer apartadito que nosotros siempre abordamos cuando hablamos de menores es el empoderamiento y la capacitación. La capacitación de los niños, niñas y adolescentes, de los profesores, de los padres, madres, tutores, familias, etcétera, poniendo a disposición del público recursos educativos, facilitando recursos de otras entidades como INCIBE o la Agencia de Protección de Datos, facilitando para darles difusión, evidentemente, ya son recursos públicos en todo caso, que contribuyen a esa formación de las familias, con recursos que también están redactados y diseñados para que sean entendibles por los menores de edad, a sus distintas edades de desarrollo, y también con colaboraciones con distintos agentes de la sociedad civil para promover que esos recursos se difundan, ¿no? Y se divulguen. Y yo creo que con esto ya pongo... Ahora seguimos. Muchas gracias. Yo creo que si a todos, Nacho, si a todos nos preocupa la relación de los menores con la tecnología, nos preocupa a vosotros, os preocupa y os ocupa, ¿no? Que hay mucho trabajo por delante y un trabajo apasionante, ¿no? Pero... Claro, junto con esa motivación de proponer un marco de reflexión en el cual incorporar la tecnología, que son los derechos de infancia, está también el de reunir la evidencia científica que soporte las decisiones que luego vamos a tomar, ¿no? Y nosotros estamos dedicando bastante tiempo a conocer bien la realidad y a contribuir con un ánimo constructivo siempre, información lo más positiva posible. En 2021 publicamos un estudio en el que consultamos a 50.000 chavales entre 12 y 16 años, esto fue en plena pandemia, o sea que como no teníamos otra cosa que hacer, nos metimos a hacer un trabajo como no se había hecho otro en el país, solo superado por el que estamos haciendo justo ahora, que lo haremos con 100.000 chicos y chicas y que lo presentaremos a final de año si todo sigue así, pero con esa vocación de dar datos, ¿no? Esta mañana se ponía un ejemplo de cómo la irrupción del 600 como tecnología del coche había contribuido al desarrollo de las autopistas en España, ¿no? De repente creo eso. Bueno, pues voy a agarrar esa metáfora del coche para explicar un poco lo que creo que ha pasado. No sé si os gustan los rallies,
Pero lo que pasa con la tecnología es como los primeros años del París-Dakar, que entraba un coche a 250 por hora por mitad de un poblado y se llevaba al que estuviera allí, niño, vaca, abuela, choza o lo que fuera. Con el tiempo las medidas de seguridad se han ido adaptando, se han ido aplicando, porque eso no podía ser, ¿no? Creo que con algunos aspectos de la tecnología nos ha pasado algo parecido, ¿no? La fascinación de ¡guau! ¿Cómo corre? ¡Ostras! Se está llevando a mi gente. Pues eso es lo que nos está moviendo a que hagamos este ejercicio. Y como decía Marta, es verdad, el móvil, el primer dispositivo móvil lo estamos entregando con 10 años y medio. Esos son los datos que nosotros tenemos. Hay que preguntarse cómo, en qué condiciones se hace. Pero, volviendo a la metáfora del coche, nosotros lo que nos preocupan, 3 cosas hemos medido del impacto de la tecnología. Uno es qué posible afectación de la salud mental puede estar haciendo un uso incontrolado de los dispositivos, ¿no? Y ahí nos encontramos que 1 de cada 3 puede estar haciendo un uso problemático de Internet y redes sociales. Cuando hablamos de uso problemático hablamos de un uso diario de más de 5 horas y con una alta interferencia en cuestiones fundamentales para su desarrollo, como pueda ser dormir. Cualquier profe de secundaria sabe cómo pueden llegar a clase los chavales, estudiar, relacionarse con sus familias, hacer deporte, hacer otro tipo de cosas. ¿Esto quiere decir que la tecnología, ese uso, provoque todo este problema? No, pero en los chicos que hacen este uso intensivo sí que vemos que tienen un peor bienestar emocional, una peor integración social y una menor satisfacción con la vida, que son 3 integradores básicos del HSBC de bienestar. Con lo cual, ahí tenemos que mirar, tenemos que poner ¿qué es antes? Los problemas que ellos tenían y que se vuelcan en la tecnología porque encuentran un alivio, encuentran una salida, encuentran algo, es algo que todavía pues, no tenemos evidencia suficiente para poder demostrar. Un segundo aspecto que nos preocupa es el tema relacional y de convivencia. Vemos que los datos de acoso escolar están en torno a 1 de cada 3 y los de ciberacoso 1 de cada 5, ¿vale? Siendo 2 fenómenos que están muy unidos y que nosotros de hecho no hablamos de TIC, hablamos de las TRIC, le metemos la R de relacional porque entendemos que lo que más hacen los chavales es relacionarse. Y ahí tenemos una solución para 2 cosas. Para mirar cómo es el código, qué códigos empleamos para ver en qué normativa se rige esa relación. Y la segunda, como herramienta pedagógica para poder interferir en cuando tenemos evidencia de qué está ocurriendo en esas relaciones. Ahí tenemos una oportunidad de atacar. Y el tercer ámbito que nos preocupa, por no extenderme más, es uno que está relacionado con el derecho de la infancia que menos se cumple en cualquier país del mundo, que es el derecho a la participación infantil. El que ellos tienen derecho a acceder a la información de forma adecuada y a participar en aquellas situaciones en las que ellos pueden aportar, que son casi todas, pero que también es verdad que dependiendo de su nivel madurativo. Si esta participación infantil está basada en la información que consumen en medios no tradicionales, estamos poniendo el caldo que ahora evidenciamos de falta de calidad democrática, porque hace unos años teníamos que explicar lo que era una fake news, ahora ya no, porque todos desayunamos fake news, todos como decimos en la comida tenemos la fake diseñada para que cada uno nos la traguemos la nuestra, aunque identifiquemos las otras estupendamente, pero en el caso de chicos y chicas que no hacen un uso habitual de otros medios de información, pues sí que puede ser una merma de un derecho que de por sí ya tiene poco desarrollo. Vamos a tener que explicar qué es la noticia verdadera. O qué es la verdad, si llegamos a eso, imagínate. Cristina, estabas asintiendo antes cuando hablaba Nacho. ¿Qué papel juegan las líneas de ayuda a la protección efectiva de la infancia, en la infancia online? ¿Y cómo evaluáis el impacto que esto supone entre los menores? Bueno, pues las líneas de ayuda y las líneas de denuncia de contenidos abusivos en Internet no dejan de ser un puente, por así decirlo, entre estas familias y estos niños, niñas y adolescentes en su experiencia digital y la protección que en un momento dado pueden necesitar. Nacho nos decía, ¿no?, un poco, pues esto es lo que nos preocupa de la tecnología. Las estrategias europeas, todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel europeo con la estrategia para una mejor Internet para los niños, con los nuevos reglamentos, el reglamento de servicios digitales o también el esfuerzo normativo que se está haciendo en España con una nueva ley en ciernes de protección al menor. Todo esto viene a plantear diferentes líneas de actuación en las que las líneas de ayuda también y las líneas de reporte hacen un papel fundamental. Si no sabéis lo que son, pues os explico brevemente que una línea de ayuda no deja de ser un canal cercano, un canal disponible, confidencial, gratuito, que permite que cualquier persona, ¿vale?,
bien sea adulto a cargo de un menor o que ve en la experiencia de un menor cualquier tipo de conflicto o tiene cualquier tipo de duda, pues que pueda llamar y tener una guía, un asesoramiento inmediato en ese momento y que pueda también pues, hacer que una situación puntual pues, pueda resolverse o pueda orientarse. ¿Vale? INCIBE lleva haciendo esta labor desde 2017. Para que os hagáis una idea, simplemente en 2024 llegamos casi a las 100.000 consultas y dentro de, bueno, pues de las que se tienen que ver con experiencias que les ocurren a niños, niñas y adolescentes, pues va muy en línea con lo que comentaba Nacho y con estas principales colisiones con los derechos de infancia. Irrumpen bueno, pues yo creo que de una manera muy aparatosa todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías con las tecnologías avanzadas como un elemento transversal. Es verdad que venimos hablando de las 4 Cs en los riesgos en Internet. Esto es una especie de modelo consensuado a nivel europeo, que recoge la propia estrategia europea y que nos habla de riesgos relativos a, lo primero, el contenido que vemos, luego el cómo nos comportamos, ¿no? La conducta que tenemos, cómo nos relacionamos en Internet y el papel que tiene el menor como objeto de consumo o objeto al que se dirigen las estrategias comerciales que pueda tener pues el ecosistema digital, la industria. Y además están estos riesgos adicionales o esta mayor incidencia de los riesgos que puede hacer, pues por ejemplo, nuevas tecnologías o, por ejemplo, la inteligencia artificial. En este sentido, pues sí que vemos que durante los últimos meses, durante el último año, pues cuestiones relativas a los compañeros de inteligencia artificial, los AI companions o las conversaciones con IA, pues hay que supervisarlas más, hay que enfatizar en la necesidad de incorporar seguridad en el diseño también de estas herramientas porque realmente están causando pues bastantes situaciones de riesgo para niños, niños y adolescentes. También deepfakes, manipulación, va un poco en esa línea, y también la distorsión en la regulación del uso de la tecnología en la infancia. Lógicamente, hay que ir al detalle, hay que ver qué usos, qué propósitos, pero la mayoría de las consultas que nos llegan tienen que ver un poco con estas nuevas o con estos pasitos que se va dando en la tecnología y que parece que vamos un poquito por detrás. Por su parte, las líneas de denuncia del contenido de abuso sexual infantil, una labor que también hace INCIBE en España en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad y con Fiscalía General del Estado. Estas líneas se dirigen directamente a detectar, notificar y tratar de eliminar el contenido sobre abuso sexual infantil o lo que venía denominándose como pornografía infantil. Gracias a Dios, las terminologías también ahora ya están evolucionadas y ya hablamos de abuso y explotación sexual infantil en línea. Solo en 2024, a nivel europeo, a nivel de la red europea InHope, se detectaron más de 2,5 millones de contenidos sobre abuso sexual infantil en línea. Casi el 40% es contenido nuevo, es decir, son casos que no se han visto hasta el momento, y el 93% de ese contenido afecta a niños entre, 3 y 14 años predominantemente. Es decir, que hablamos antes de la supervisión cuando el menor llega a la tecnología, pero ojo, el acompañamiento, el cuidado, la protección tiene que ir desde las edades más tempranas, desde este sharing que hacemos muchas veces como una expresión más, ¿no? de nuestro papel, ¿no? como padres, como familia, pero que también tiene, bueno, pues en un mundo digital abierto, pues a veces tiene bueno, pues usos muy malintencionados. Con esta labor, bueno, pues nosotros lo que tratamos es precisamente de revertir que esas situaciones que pueden llegar a escalar, pues se intenten dejar en una situación a la que se le da coto en ese momento y facilitar, bueno, pues en ese sentido,
pues un conjunto de profesionales que estamos detrás y una información, unos recursos que también están asociados a esa línea de ayuda, al 017, lo he dicho, que es un número corto, gratuito, confidencial, que pone INCIBE a disposición de todas las personas, y toda aquella información relativa a cómo utilizar mejor, a cómo conocer de cerca pues todas estas plataformas, estos servicios, estos ajustes que venimos hablando. Ha lanzado datos como puñetazos, ¿no? Realmente es tremendo, ¿no? Muchas veces tendemos a echar la culpa de los fabricantes de dispositivos, por ejemplo, que no estuvieran, pero no estoy de acuerdo, pero un porcentaje de culpa quizá tienen los fabricantes de smartphones, Natalia. ¿Cómo lo están de acuerdo? A ver, nosotros como fabricantes de dispositivos, Xiaomi, al igual que en la mayoría de las otras empresas, los otros fabricantes del sector, ponemos a disposición de nuestros usuarios herramientas de control parental, que además se pueden activar desde la configuración inicial del dispositivo o en cualquier momento si tú le das tu dispositivo usado a tu hijo. En el caso de Xiaomi, nuestro sistema operativo se llama HyperOS, pero está basado en Android. Entonces colaboramos con Google para ofrecer diferentes herramientas de control parental. Voy a nombrar algunas para que veáis cómo los fabricantes sí que ponemos de nuestra parte para proteger a los menores. Por ejemplo, una de ellas es la administración del uso de aplicaciones. Con esta funcionalidad, los padres pueden bloquear o desbloquear las aplicaciones que los niños instalan en sus dispositivos, y también pueden controlar el tiempo de uso de cada una de estas aplicaciones y ver también a qué tiene acceso, si por ejemplo tiene acceso al micrófono, a la ubicación o a la cámara. Después, la restricción de contenido. También hay filtros que los padres pueden poner en diferentes apps, como en Play Store, en YouTube o en Chrome, para que los niños no puedan tener acceso a este tipo de contenidos. Y los padres también pueden decidir si quieren que se descarguen, si hay una descarga nueva o no. También permiso para compras. Los padres también tienen que aprobar si su hijo puede hacer una compra o no en dicho dispositivo. La ubicación en tiempo real, que eso también los padres pueden ver en cualquier momento dónde se encuentra el dispositivo de su hijo, siempre y cuando esté conectado a Internet. Y la gestión remota. Toda esta gestión se hace desde el teléfono del padre o del tutor del menor, que es quien establece los límites. Nosotros creemos que es muy necesario seguir actualizando este tipo de herramientas para controlar a los menores y facilitar su uso para que todos los padres o tutores puedan tener acceso a ellas. En el caso de Xiaomi también estamos trabajando en guías de uso y preparando webinars para explicar cómo funcionan estas herramientas, no solo a los padres y tutores legales, sino también a los menores, para que sepan cómo poder hacer un buen uso de los dispositivos gracias a estas herramientas. Buenísimo, los remedios, sin duda. Marta, en el almuerzo, gran parte del debate que hemos tenido, hablábamos sobre los sistemas de verificación de edad, ¿no? Que no sé si deben ser globales, si deben ser sectoriales o por plataformas, pero lo que sí que creo que tienen que ser seguros, universales y que sean eficaces y que preserven un poco la privacidad, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué hace Google para decir que ese menor que tiene esa edad realmente la tenga? Bueno, me has preguntado dos cosas distintas que podría echar aquí un buen rato, así que voy a intentar no saturar y no confundir. Sí. Verdaderamente el tema de la verificación de edad es un tema que está en boca de muchos ahora mismo, porque siempre hemos hablado de que la tecnología en realidad permite la verificación y siempre hemos hablado de la necesidad de hablar de la verificación de edad teniendo siempre en cuenta un equilibrio entre la privacidad y la seguridad, porque la verificación de edad siempre ha solido exigir la necesidad de que tú muestres tu identidad y entonces tu privacidad se ve comprometida a favor de tu seguridad para asegurar que tú no te expongas, que no estés expuesto a riesgos que no son adecuados para tu edad, frente a sacrificar un poco tu seguridad cuando el riesgo no es excesivo en pos de garantizar tu privacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? En los últimos meses, o un año y medio, 18 meses, se ha hablado mucho de cómo ha avanzado la tecnología de verificación de edad, porque ya es posible hacer esa verificación de edad de manera anónima y en un tiempo que te permita la usabilidad de la tecnología, porque si puedes hacer la verificación de edad de manera anónima pero vas a tardar media hora, pues no lo vas a hacer.
Pero ahora sí que se puede hacer gracias a la evolución de la tecnología, y aquí es donde voy a hablar de Google y de qué ha hecho Google a nivel ecosistema, porque lo que nosotros hemos hecho buscando la seguridad del ecosistema en general, no solo para productos Google, donde puedo hablar de otro montón de sistemas, es poner a disposición de los proveedores de contenido y de los gobiernos y de los propietarios de carteras digitales una API. ¿Vale? Una API es una tubería, básicamente, que permite que dos se comuniquen. En este caso sería el proveedor del contenido que puede ser de riesgo para ese menor, y la cartera digital que contiene la credencial de la mayoría de edad. Esa API que hemos puesto a disposición del público está en código abierto, está usable tanto para gobiernos o propietarios de carteras digitales como para proveedores de contenido, de forma que se pueda hacer esa verificación de edad de manera anónima, privada, rápida y en el momento, que no haya que esperar un rato hasta que aquello se comunique, ¿no? Porque hablo aquí de ecosistema y por qué ese empeño, ¿no?, de hablar de ecosistema. Porque cuando hablamos de la seguridad de menores en Internet, hablamos de una responsabilidad compartida. Igual que cuando estoy hablando del proveedor de las credenciales o del propietario de la cartera digital, del proveedor del contenido, de la familia que pone el dispositivo en manos del menor, etcétera, hablo de responsabilidad compartida porque nosotros ponemos esta API a disposición de los proveedores de contenido y de los proveedores de carteras digitales o de credenciales. El proveedor de contenido tiene que poner un sistema de verificación de edad para que el usuario que pueda estar en riesgo de acceder a un contenido que no sea apto para su edad pueda o deba verificar su edad o no, para que los gobiernos o los propietarios de carteras digitales pongan a disposición de los proveedores de contenido las credenciales que van a necesitar para hacer esa verificación, y en definitiva es un sistema que requiere de muchas partes y de muchos agentes operando al mismo tiempo y en coordinación y desplegando una tecnología que todavía está en fase beta, tampoco nos vamos a engañar. Es verdad que esto ya está encima de la mesa, pero estamos todavía todos practicando a ver qué tal funciona. Y esto es a nivel ecosistema. Luego, aparte, me has preguntado por lo que hace Google. Cuando nosotros hablamos de la verificación de edad, hablamos más bien del aseguramiento de la edad. ¿Por qué? Porque esa garantía de edad de un usuario, igual que hemos hablado antes de esa necesidad de equilibrar privacidad y seguridad, que está muy asociado al riesgo que queremos proteger, nosotros llevamos muchos años aplicando tecnología a este proceso. Porque puede haber contenidos que sean inocuos, no importa la edad, y no requieran de esa verificación. Puede haber contenidos que sean peligrosos y requieran de esa verificación, y puede haber contenidos que están en un gris entre medias bastante amplio, ¿no? Entonces nosotros funcionamos con un sistema de autodeclaración de edad, en función de, sobre todo en YouTube, esto es donde más se ve, en función de qué contenidos quieras poder acceder tú, se hace una inferencia de edad. Si esa inferencia de edad te da que no eres de la edad que tú declaras ser, o si tú estás queriendo acceder a un contenido que es expresamente designado para mayores de 18 años, se va a pedir que hagas una verificación de edad con algún tipo de identificador, que puede ser un DNI, pero puede ser también una tarjeta de crédito o un selfie, y ahí es donde estaríamos ya en ese otro extremo de la verificación de edad, cuando hablamos bueno, te enseño un verificador duro, ¿no? Como he dicho al principio, estamos en un momento fascinante. A lo mejor no sé cómo de interesados estáis en el tema, porque la Unión Europea lleva un tiempo queriendo aplicar, estableciendo la normativa que va a hacer la aplicación del Reglamento de Identidad Digital 2.0, que es un poco el marco que sirve de paraguas para toda esta normativa que está ahora en desarrollo, que está ahora en terminar de cerrar todos los puntos y las comas para que esto pueda ser de aplicación, que los gobiernos tienen un plazo hasta el 2026 para empezar a poner encima de la mesa la parte que a ellos les toca, que las plataformas tienen hasta el 2027 y los proveedores de contenido hasta el 2027 para hacer su parte, pero que entre medias, porque además esto ha tenido una urgencia en el último año especial, nosotros hemos ido avanzando con el tema de la API, pero siempre haciendo ese llamamiento, como decía, a esa responsabilidad contenido, a esa responsabilidad compartida, donde ese proveedor de contenidos, que es el que está en mejor posición para saber si su contenido es apto o no apto para según qué edades, haga esa labor de verificación de edad. Sí, hablas de regulación y me interesa, por ejemplo, Natalia, que
¿Qué opinas sobre la regulación que quiere hacer el gobierno español para regulación a la protección de los menores? ¿No? Y te lo digo, Sí. pero también me gusta en su barem. Sí, pues nosotros como fabricantes agradecemos los esfuerzos del gobierno español en regular un tema tan importante como es la protección del menor en entornos digitales, y creemos que es algo muy necesario, pero también creemos que tiene que estar de la mano de otros países miembros de la Unión Europea y a nivel europeo, ya que es un tema que nos afecta a todos por igual en todos los países, y creemos que una armonización sería el enfoque más adecuado para llevar este tema, no que cada país tenga sus propias medidas, ya que nosotros estamos en contacto con reguladores de Alemania, de Italia o de Francia, y cada uno parece que va un poco por su lado, y creemos que lo mejor es conseguir una armonización. Y dicho esto, me gustaría aprovechar la pregunta para hablar de dos temas en particular que se mencionan en el borrador actual que hay en España, y creemos desde el punto de vista del fabricante que deberían de ser revisados. Por ejemplo, uno de ellos sería la obligación de ofrecer la aplicación, los sistemas de control parental activados por defecto desde el inicio, desde la configuración inicial del dispositivo. Creemos que esto puede dar una sensación de falsa seguridad para los padres o tutores legales, que pueden pensar que los dispositivos ya están protegidos, y como ha mencionado también Marta antes, no es lo mismo un menor de 11 años que uno de 15, que uno de 17, ni siquiera son igual dos menores de 13. El padre o el tutor es el que conoce mejor al menor, es el que tiene que establecer dichos límites. También creemos que si se ofrece este sistema por defecto, hay gente adulta que no tiene conocimientos tecnológicos muy avanzados y quizás no es capaz de desactivarlo, y ve que se va a meter en una aplicación y que no puede, entonces puede crear inconvenientes. Creemos que lo mejor sería que los fabricantes lo pusiésemos a disposición de los usuarios de una forma clara y sencilla, para que el usuario pueda decidir si activar o no este mecanismo. Y el otro punto que también creemos que no está muy bien definido es el de ofrecer información sobre los riesgos de la tecnología que pueden tener sobre el menor. Estamos de acuerdo que hay que informar sobre dichos riesgos, pero la obligatoriedad, según está el texto escrito ahora mismo, nos obligaría a informar de estos riesgos en el empaquetado y en el manual de instrucciones. Entonces, y también tendremos que ser nosotros como fabricantes los que hablásemos de dichos riesgos. Creemos que tiene que ser los reguladores los que definan esos riesgos. Estamos dispuestos a colaborar con ellos para evitar que se hable de forma negativa de la tecnología, intentar encontrar un punto que informe de los riesgos, pero sin que cree miedo sobre el uso de la tecnología. Y después, por otro lado, creemos que lo mejor sería que fuesen accesibles a través de un código QR o de un link a una página web, y que esta información esté online, porque también se podría ir actualizando de forma más fácil y rápida, y así también evitaríamos, porque también queremos reducir el empaquetado de los productos para que seamos más eco-friendly. Si tenemos que añadir más información cada vez en el empaquetado, los paquetes van a ser más grandes. Entonces, pero bueno, dicho esto, estamos dispuestos a colaborar con la Administración para intentar conseguir una regulación que sea lo mejor para todos, y sobre todo para los menores. Nacho, ahí sobre regulación seguro que en UNICEF tenéis urgencias, cosas emergentes. Bueno, la verdad es que en poco tiempo se ha avanzado de una forma notable. O sea, yo creo que la entrada en vigor de la DSA, sobre todo hablo del entorno europeo, ¿no? Pues nos hemos encontrado con la DSA y la DMA, hay otro reglamento en ciernes sobre comercio, que también puede completar una parte de la información de infancia, considerando consumidores de especial protección. A nivel estatal, pues sin duda, el trabajo, sobre todo señalado Cris, que es la que le acompaña el grupo del grupo de expertos del Ministerio de Juventud y de Infancia, que le hemos dedicado un tiempo también a esa parte del trabajo, que de alguna manera hay una parte que se refleja en la ley, que ahora está en el Parlamento, y creo que es buen momento para debatir todo este tipo de cosas desde la usabilidad, para hacer las medidas que tengan sentido y que protejan sobre todo en la línea que hemos hecho. A los reguladores, pues decir que esto es... Bueno, el debate principal está en ver cómo establecemos esos sistemas de verificación de la edad, que esa era una cosa importante y que parecía un reto insalvable, y ya vemos que se puede avanzar en ese sentido.
También la identificación de nuevas formas en el Código Penal de algunas tipificaciones, de algunos delitos que no estaban, pero que es verdad que lo digital transforma esas realidades. Y algo que al final también es un debate cuando hablamos de las normas. Normas tenemos muchas. De hecho, uno de los debates primeros con esta ley de protección de menores en entorno digital era si hacía falta. Porque ya teníamos la LOPIVI, la Ley de Protección contra la Violencia contra la Infancia, que ya lo apuntaba, pero es verdad que son 4 líneas y apuntaba muy poco. Tenemos el Código Civil, había una serie de normas y al final lo importante es que se cumplan. O sea, tenemos que conseguir normas que sean aplicables y luego políticas públicas que los desarrollen. Y ahí también hay una labor importante que no solo es normativa, ¿no? Sino que va dentro de eso que llamamos ese abordaje comunitario, ¿vale? O sea, al final las normas pueden estar perfectamente escritas, que si al final no se trasladan en un impacto real en la salvaguarda infantil, pues no estaremos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y ahí hay una contribución de los distintos agentes de la sociedad que todas son insustituibles. O sea, las familias tienen que hacer su parte. Muchas veces vemos que las familias han sido quizá una de las mayores agitadores de los temas en estos últimos tiempos. Eso también yo creo que hay que agradecerlo de alguna manera, porque nace de una preocupación genuina de a mis hijos le están pasando cosas que yo no puedo controlar. Luego ya las medidas que propongan para ver cómo se controla o no, sobre eso podemos discutir, pero principalmente son ellos los que compran los dispositivos y los dan accesibilidad. ¿En qué condiciones? Pues la que sea. La escuela tiene que hacer su parte. Necesitamos que desarrollen esas competencias digitales. Nuestra propuesta es también que vayan asociadas a esas competencias ciudadanas, es decir, que haya un propósito en ese uso tecnológico, esos valores. Pues imagina valores. Bueno, nosotros dentro del ámbito de la ciudadanía creo que están, y los derechos de infancia en este caso, no por reiterarme, pero que creo que puede ser una herramienta que puede ir en ese sentido. Como decía, las normas tienen que ser normas aplicables, y luego necesitamos un sector privado, una serie de empresas que ya no, antes yo me acuerdo que lo contaba, y es que cumplan con los máximos estándares éticos en sus productos y servicios. Bueno, voy a pasar ya página de ese libro, porque acabamos de sacar una herramienta que es una declaración de impacto de derechos digitales y economía digital, en la que invitamos a que las empresas declaren, igual que se declaran otro tipo de cuestiones medioambientales, de género, de no sé qué, cuál es el impacto de sus productos, y que sea una información valiosa para la cadena de producción, para los inversores y para la sociedad, para demostrar que hay una preocupación que va más allá de un child washing en un momento dado, que también a eso también nosotros lo entendemos, que no es el caso de las compañeras que están aquí, porque trabajamos con todos los que estáis aquí, hemos hablado mucho y es absolutamente sincero. Pero este paso ayudaría a hacer esa revisión a la interna de los equipos, que es donde se puede hacer. Bueno, yo puedo decir qué medidas, esta medida que me plantea Natalia, tiene mayor o menos sentido, pero todo el equipo Xiaomi sabe perfectamente si esta información tiene que llegar al usuario final, cuál es el mejor camino. Cuál es el más económico, el más eficaz, el más actualizable y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces creo que ese valor de las personas que están en las compañías y que están recibiendo este mensaje, que conozcan y echen un vistazo a este tipo de herramientas que estamos utilizando, que de hecho vienen citadas en el código de aplicación de la DSEA, que han publicado recientemente la DSEA como complemento de buenas orientaciones, y que creo que da pistas auténticas para que en este caso desde el sector económico se contribuya positivamente, siendo muy conscientes de las potencialidades enormes de desarrollo que ofrecen, pero también abordando con decisión y con seriedad todos estos impactos negativos a los cuales no somos ajenos. Queda muy poco tiempo, Cristina, creo que querías decir algo sobre el asunto, quizás sobre cooperación, pero tenemos minutitos y que no quede nada por contar. Nada, es que esto es apasionante. Llevamos 2 años así, o sea, que os voy a contar. El momento es apasionante, lo decía también Marta, porque, bueno, estamos dando un paso adelante, estamos evolucionando un sistema que quizás no era suficiente, que no estaba pensado desde el diseño para poder ser utilizado por cualquier persona, también personas menores de edad. Y ahora pues nos surge, ¿no? Se ha abierto esta ventana de oportunidad y tenemos que ir hacia adelante. De ahí, bueno, pues que haya un empuje global, yo creo, o sea, no es una cuestión de España, ni siquiera de Europa. Lo vemos en Australia, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Reino Unido. Todo, o sea, se están generando nuevas normativas, eso está dando lugar a nuevas reflexiones, a mayores reflexiones y a buscar estos ajustes que a veces necesitamos. Como dice Nacho, lo que sí o sí necesitamos es ese abordaje comunitario, es cooperar. Y necesitamos cooperar con las plataformas, con los proveedores. Esto es imprescindible,
¿Por qué? Porque lo estamos hablando, porque lo primero, hay nuevas funcionalidades de seguridad, de verificación de edad, nuevas funcionalidades de control parental que se están poniendo en marcha, que algunas de ellas están en fase beta. Entonces, ¿qué mejor que apoyar en esta labor para detectar, oye, pues no está siendo del todo eficaz, tengo estos usuarios que me están diciendo esto? Es decir, que se abren, ¿no?, mayores marcos para colaborar, para cooperar entre nosotros. También porque tiene que haber una mejor gestión de estos reportes, de lo que nos dicen los usuarios, lo que nos dicen las familias, lo que nos dicen niños, niñas y adolescentes. Os decía antes, solo en un año casi 100.000 consultas. También porque este marco regulatorio, sobre todo hablando de Europa, que es la que nos urge ahora mismo también hacerlo, nos pide que seamos más eficaces en cuanto a detectar algo, notificarlo, reportarlo y solucionarlo. ¿Vale? Aquí también pues, hay nuevos actores a nivel nacional. La CNMC ahora tiene además ese papel de coordinador de servicios digitales. Hay entidades como INCIBE que queremos estar ahí también para ayudar en este proceso, y porque la seguridad total no existe, como decíamos, y el papel único tampoco existe. No podemos dar la responsabilidad solo a plataformas, solo a familias, ya lo hemos visto, solo a gobiernos, solo a reguladores. Tiene que haber una acción que permee en toda la sociedad, porque todos nosotros tenemos que seguir dándonos cuenta de qué va esto, ¿no? Entonces, la plataforma, pues sí, tendrá que establecer esa medida, pero la plataforma y todos los demás que podamos deberemos enseñar a los usuarios para qué es esto y cómo se usa según el propósito que tú quieras, y cómo pues la tecnología tenemos que llevarla hacia nuestro uso, nuestro beneficio, no a simplemente un uso abierto, sin propósito de ocio, de entretenimiento, sin más. Todo es interesante, el uso educativo, el uso de entretenimiento, ¿por qué no? El uso profesional, pero tenemos que trabajar, ¿no?, para llevarlo, para ajustarlo a ese uso consciente. De ahí, pues nada, sí, tenemos que seguir colaborando. Esto es así, ¿verdad? Y vamos a cerrar ya la mesa. Muchísimas gracias, porque bueno, hemos aprendido mucho sobre ese equilibrio entre el acceso a la tecnología y lo profesional menor, cómo hay que poner al docente y a la familia en el centro, ¿no? Cómo ese repaso que da el regulador para que tome nota de las cosas que puede corregir, y yo creo que están muy bien apuntadas, ¿no? Cómo es API que ofrece Google, y también cómo de alguna forma habéis coincidido en que hay que tener la seguridad pues, desde el inicio, ¿no? Y también la prevención constantemente, ¿no? Muchísimas gracias por todo, Marta, Cristina, Nacho, Natalia. Muchas gracias a METIC, y nos reemplazamos el próximo año, ya en 40. Muchas gracias.